La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, comunidad universitaria. Nos encontramos en otro programa de Desde el Borde. En esta ocasión nos encontramos con Alexandra Mezquita, doctor en Sociología, magíster en Antropología y matemático, un experto de alto nivel que en esta ocasión hablaremos un poco sobre qué está pasando en la coyuntura sobre los países de América Latina y cuál es el papel que desarrollan frente a los gobiernos de derecha que se han instaurado en la región. Buenos días, Alexandra. ¿Qué tal? Gracias. Como te comenté hace un momento, estamos por intentar analizar cuál es el papel que están jugando las personas, los pueblos dentro de los gobiernos que se han instaurado. Con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que es el presidente electo elegido hace unos días en Colombia, se nos pinta un panorama totalmente distinto al que vimos hace algunos años. Vemos que hay un cambio total sobre cómo los gobiernos y las personas piensan a sus países y cuál es el futuro que quieren para ellos. Bien, entonces, considerando las recientes elecciones de Colombia, como ya lo mencionamos, ¿qué lectura le puedes dar a la situación regional? ¿Qué cambios a nivel de organización política, social y económica va a enfrentar el pueblo colombiano a partir de ahora? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que tenemos que verlo, digamos, también en un escenario un poco más grande, no solo, digamos, Colombia, sino pensar también lo que ocurre en el resto de la región. Yo creo que hay un fenómeno que a veces nosotros no estamos muy dispuestos a analizar y que tiene que ver con cómo nuestras sociedades evalúan, digamos, la gobernabilidad y las formas de ejercer el poder de diferentes facciones, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de las largas experiencias que se han tenido en América Latina, la mayoría de la gente no entró en este debate de izquierdas y derechas, sino hasta, digamos, bastante bien entrado el siglo XX. Y efectivamente, digamos, nosotros empezamos a experimentar en diferentes lugares crisis democráticas, ¿no? En la segunda mitad tuvimos procesos dictatoriales en el Cono Sur, pero países como Colombia, digamos, lo que tuvieron fue una suerte de discusión política bipartidista, ¿no? Resultado de lo que en Colombia denominamos el Frente Nacional y una exclusión, digamos, de la izquierda, a pesar de que había algunas figuras importantes por ahí moviéndose, pero diría que fundamentalmente en los 70s, 80s, 90s en Colombia lo que había era una discusión bipartidista entre dos partidos que de una u otra forma estaban mucho más cercanos a lo que hoy en día llamaríamos la derecha, a pesar, digamos, de ciertas diferencias de grado, y la izquierda en Colombia siempre fue excluida, digamos, de la acción política. El partido que, digamos, devino del M-19, que fue la Unidad Patriótica, fue sistemáticamente diezmado a través de masacres, de asesinatos y también de un silenciamiento político. Entonces, la izquierda en términos de la discusión electoral, por ejemplo, estuvo fuera casi todo el tiempo. Había partidos que reivindicaban algunos aspectos de la izquierda, los partidos verdes, ¿no? Pero posiblemente no sería hasta el pacto del polo democrático que tal vez, digamos, una izquierda sólida, consolidada, fuerte en Colombia se instauró dentro del debate electoral. Entonces, esta situación particular yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que países que no sufrieron estas dictaduras militares tan fuertes como las del Cono Sur tienden a tener una evaluación, creería yo, muy desigual en términos de sus poblaciones hacia los gobiernos. Entonces, la tradición política siempre los mantuvo cerca de lo que llamamos derecha, aunque en ese entonces no se usaba esa terminología para definirlos, y a ellos de alguna manera les perdonaron un montón de cosas mientras siguieron gobernando. Y cuando finalmente en algunos de estos procesos ya el ala izquierda efectivamente definida con proyectos políticos, con todo, llega al poder, la forma en la que la ciudadanía la juzga es muy fuerte. Es decir, esperan cambios absolutamente radicales en un periodo de gobierno, en algunos tal vez fueron 2, cuando esos mismos cambios no se produjeron bajo la égida de la derecha en décadas, en 5, 6, 7 gobiernos consecutivos.
Pues creo que ese es un punto que es importante tener en cuenta porque, digamos, la inclusión no solo del discurso izquierda-derecha, sino de la perspectiva, digamos, de la izquierda en la política y en la política electoral, aunque podemos rastrear un montón de candidatos de izquierda y todo esto como una fuerza política realmente fuerte, es relativamente reciente en los países. Y una vez que suben son, como te decía, muy fuertemente evaluados y criticados por la población. A eso hay que sumar que, digamos, lo que hacen los bloques de poder, porque de alguna manera esto sí es como muy evidente en toda América Latina, que es mucho más fácil para la derecha constituirse en un bloque que junta frentes empresariales, frentes financieros, frentes políticos, frentes judiciales y también, es cierto, ciertos frentes ciudadanos, se organizan de manera muy rápida en contra de los gobiernos de izquierda y rápidamente los gobiernos de izquierda en sus primeras decisiones empiezan a encontrar reticencias, críticas, manifestaciones, incluso manifestaciones populares contrarias, que suele ser, digamos, todo un aparato mediático puesto en contra de ellos que suele ser difícil de manejar. Yo diría que eso pasó y eso hace que se combinen diferentes factores. Tenemos finalmente, creo yo, en una evaluación del gobierno de Petro, yo creo que fue un buen gobierno, yo creo que fue un gobierno que tuvo algunos errores y errores que empezaron de entrada porque, digamos, al no querer encerrarse en el ala de la izquierda, tuvo que negociar un montón con un montón de figuras políticas que después se volvieron en su contra y que impidieron llevar a cabo con mucha más profundidad las reformas que pretendió desarrollar el gobierno Petro. Y entonces se enfrentó además a esta enorme maquinaria, una maquinaria además que venía aceitada de más de 20 años de uribismo en Colombia. Creo que eso puso esta situación tan radical que tuvimos. O sea, la elección que tuvimos esta vez siempre es esta paradoja, digamos, que es muy parecida, para usar la metáfora del fútbol que usamos muy recientemente en América Latina, y es que siempre jugamos como nunca y perdemos como siempre en la izquierda en Colombia. Es decir, posiblemente esta es la mayor votación obtenida por un candidato de izquierda en Colombia, la que obtuvo Iván Cepeda. Y es algo que nos ha pasado todo el tiempo. Carlos Gaviria y otros personajes siempre obtienen esas votaciones tan altas e igual pierden. El único que había el único que había roto esa tradición en Colombia ha sido Petro, porque el candidato que tuvo enfrente, que fue Rodolfo Hernández, realmente tenía una debilidad enorme. Y creo que la derecha aprendió, y aunque vuelve a elegir un candidato, digamos, muy bizarro, realmente denigrante en muchos aspectos, es mucho más presentable, ¿no? Y ese fue Abelardo de las Piedras. Y yo quiero terminar con esto antes de entrar, digamos, a analizar los contenidos básicos, y es que si nosotros miramos cómo fue la votación, Abelardo de la Estrella, entre la votación que obtuvo él solo en primera vuelta y la votación que obtuvo para la segunda vuelta, donde, digamos, supuestamente iba a aumentar todo el voto del uribismo y a anclar, digamos, todo ese bloque de poder de la derecha, termina aumentando nada más que 900,000 votos, ¿no? Mientras que entre primera y segunda vuelta, Iván Cepeda va más, casi 2.700.000. Es decir, que por cada voto extra que obtuvo Abelardo de la Estrella, Iván Cepeda obtuvo 3. Entonces volvemos a tener esta paradoja, es decir, puede ser uno de los desempeños más impresionantes de la izquierda en Colombia, la que se hace alrededor de Iván Cepeda, y aún así la derecha logra cuadrar esto para que por poco menos de 300,000 votos gane la presidencia de Abelardo de la Estrella. Entonces, esta situación creo que demuestra la complejidad. Por un lado, este aparato enorme al que se tiene que enfrentar la izquierda, que es mucho más, de alguna manera, es mucho más fuerte contra la izquierda de lo que puede ser la oposición contra la derecha. Y por otro lado, el hecho de que la gente vota masivamente igual no alcanza, ¿no? Y que nos muestra a nosotros una tradición que creo que también es muy clara, y es Colombia está dividida. Colombia está dividida en una, digámoslo así, en una suerte de centralidad urbana que tiene poco contacto realmente con, antes de esto, diría yo, con lo que había sido las consecuencias del conflicto armado, ¿no?
que digamos, cobraba todas sus víctimas y cobraba todo el resto de recursos en el ámbito rural colombiano, y esa división se mantiene. Digamos, es una división que yo veo que ha permanecido, y si uno ve el mapa de Colombia, del plebiscito del 2016, de las elecciones que llevaron a Petro a la presidencia y de las que ahora llevan a Abelardo de la Espriella, sigue siendo una concentración en el centro del país de voto por la derecha, o en el 2016 del voto, digamos, negativo hacia el plebiscito por la paz, y una periferia rural víctima de la violencia y ahora víctima también de este resurgimiento de las economías ilegales, votando, digamos, por el sí o por la izquierda. Y como que siempre pasa que nos falta los 5 centavos para el peso para poder lograr llegar, ¿no? Entonces, ese es el panorama, digamos, en el que yo creo que surge, digamos, la figura de Abelardo de la Espriella, pero no es nada ni sorprendente, ni nuevo, es decir, es la misma derecha colombiana que existe desde el 1964 y el origen de las FARC. Creo que han cambiado de estilo, han cambiado de ciertas maneras de hacer las cosas, pero fundamentalmente siguen siendo los mismos intereses oligárquicos, sigue siendo el mismo frente que trata de garantizar unos beneficios para unos pocos y lo que muchas veces llamamos en Colombia un gobierno prorrico. Entiendo. Justamente este antecedente que menciona es muy importante cuando entendemos el paradigma que enfrentan las izquierdas en América Latina. Esto que sucedió durante las dictaduras militares fue un complot armado por Estados Unidos en el denominado Plan Cóndor, esta forma que entendemos los latinoamericanos de votar por gobiernos como el de Javier Milei en Argentina, como el de Daniel Noboa en Ecuador, nos pone en una situación bastante compleja. Explicas muy bien cómo se lleva a cabo esta forma de los latinoamericanos de entender a las derechas y cómo la izquierda siempre se queda un peldaño por abajo. Entonces, la pregunta iría más enfocada hacia ¿cuál cree que es la política reaccionaria que estaríamos viendo en este momento? Entendiendo que los gobiernos se han logrado instaurar y a pesar de las anomalías que podemos ver, tal como es el caso de Abelardo de la Espriella, de Daniel Noboa, que tratan de gobiernos que no tienen una planificación clara, que no tienen una buena imagen política, ni siquiera personal, y los sentimientos o la forma en la que logran conseguir estos votos son a través de mecanismos más bien de violencia o de incitación a una forma más radical o más dura de enfrentar los problemas que ha enfrentado la región. ¿Cómo se articulan estos problemas que ha enfrentado la región desde hace tiempo, que son la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de empleo y el subdesarrollo económico que ha enfrentado la región? Tomando en cuenta también el gobierno de Gustavo Petro, que enfrentó un crecimiento económico en comparación con los demás países que ya tenían un gobierno más acentuado en las derechas, como en el caso de Argentina, que estamos en un déficit creciente que no para. Entonces, ¿cuál es la forma en que se instaura este nuevo paradigma? ¿De qué manera los gobiernos logran en alzarse con tantas personas, con tanto apoyo? Creo que el fenómeno más claro de esto es en Argentina, después de toda la salvajada que implicó en la desarticulación del gobierno y de las instituciones públicas, aún hay un apoyo potente por parte de las masas populares al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo podríamos entender este apoyo? Bueno, yo creo que primero tenemos que estudiarlo. Yo no sé si puedo plantear una respuesta más sólida, pero lo que sí puedo decir es, digamos, lanzar algunas ideas, algunas hipótesis. La primera y la más importante es, yo creo que justamente hay una suerte de prejuicios que se han instalado y que de alguna manera incluso muchos analistas los asumen. Y al asumirlos, en realidad estamos contribuyendo al fortalecimiento de estas perspectivas. ¿Cuál es el principal? Esta idea de que son gobiernos no planificados, de que son gobiernos que están, digamos, improvisando. Yo creo que hay dos capas que uno tiene que entender. Una es la capa externa, mediática, la forma en la que se presentan, y otra cosa es esto que podríamos llamar esa configuración de un bloque de poder interno. Y creo que ahí es donde cometemos el gran error, que creemos que esa configuración no está. Y por el contrario, todos estos gobiernos están profundamente planificados, está todo esto muy armado. Puede tener muchas fuentes, ¿no? para desarrollar esta planificación, como puede ser la relación con Estados Unidos, digamos que tiene unos intereses particulares, pero también la forma en la que se configuran esos poderes para poder aprovecharse de esta situación en su beneficio. Entonces, yo creo que una parte del problema es que todos asumimos con sorpresa, digamos, lo que pasa con Noboa o lo que pasa con Milei o con Abelardo de la Espriella, y no es de ninguna manera una sorpresa.
es un proceso completamente planificado, construido, y que uno de sus elementos o de sus componentes básicos para que esto se vea así es mostrarse de esta forma desordenada, ¿no? Para que la gente, digamos, de alguna manera se conecte con esta idea de está aprendiendo, está adaptándose a las formas de hacer el Estado existe y él todavía está entendiendo cómo está, aunque en realidad esto de fondo tiene un montón de gente que ya lo tiene todo muy claro y tiene muy claro hacia dónde quiere que se vaya esa transformación. No me atrevería yo a tratar de lanzar un comentario experto sobre Argentina, pero puedo entenderlo desde los ámbitos en los que sí me muevo, que son Colombia y Ecuador, que efectivamente la forma en la que se construye, en la que se construyen, digamos, digamos, los temores sobre la supuesta corrupción de la izquierda, que pueden tener unas bases materiales ciertas en casos particulares y que si nosotros lo medimos en términos reales, o sea, yo creo que ese es otro aspecto que hemos investigado mucho y es sentarnos a medir en términos reales, en términos de procesos, montos, detenidos, gente judicializada, gente fugada, etcétera, no tienen mayor diferencia con otras perspectivas políticas que han estado en el poder. Pero ha habido esta forma de construir un discurso de que nunca antes se llegó a los niveles de corrupción como a los que tuvo acceso la izquierda, digámoslo así. Y ese creo que es uno de los procesos claves. Yo suelo interpretar eso bajo un concepto que se ha venido desarrollando mucho como en la filosofía más radical y crítica, que es el de la jauntología. La idea de cómo construye uno un fantasma, un fantasma de algo que no está ahí. Y eso creo que es una de las cosas que le pesa a la izquierda, es decir, que la derecha ha sido muy buena en construir este fantasma de la corrupción, que es una presencia que está ahí, pero que si usted trata de tomarla, de buscar sus bases materiales, no las va a encontrar. Entonces yo no quiero decir y que con esto que tenemos que hacer una defensa de Cristina Fernández de Kirchner o de Petro o de Correa, pero lo cierto es que los niveles de corrupción que ellos tuvieron no se diferencian prácticamente mucho y es más que si los midiéramos real tal vez no fueron tan altos como los de sus gobiernos precedentes. Pero la derecha tiene esta facilidad de mostrar como que eso fue de unos niveles enormes, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con una cosa básica, con que de alguna manera cada uno de esos gobiernos en su perspectiva sí desarrolló, o sea, para mí este es el indicador de que sí desarrolló uno de los elementos clásicos de la izquierda, que es la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza no necesariamente implica quitarle la plata a unos para entregarle a otros en términos de Robin Hood, pero sí en impedir que ciertos sectores accedan a unos niveles de ganancia extraordinaria. Y creo que esos sectores que se vieron impedidos de un acceso a estas ganancias prácticamente obscenas a las que tenían acceso siempre y que siguen siendo muy grandes, pero no tan obscenas como querían, son los que han contribuido a crear este discurso. Entonces usted ve claramente cómo los ejecutivos petroleros, como las cámaras de la producción, como las cámaras de comercio, son la materia, digamos, poblacional básica que sostiene estos discursos contra las izquierdas junto con el discurso del Estado y sus ministros y tal. Y frente a toda esa maquinaria, pues para mucha gente de los sectores populares a veces es difícil tomar. Yo tampoco quiero ir a la tesis de que la gente de los sectores populares no puede tomar sus propias decisiones, pero lo cierto es que en términos reales ellos no fueron saqueados como fueron saqueados durante los periodos neoliberales, durante la década perdida, durante, por ejemplo, en el Ecuador en la crisis bancaria o durante el corralito en Argentina. Pero el discurso es más fuerte, es fácil, digamos, para la gente culpar a estos sujetos más recientes porque parecen el sospechoso habitual, porque es fácil decir, es que el comunismo, es que las guerrillas, es que esta relación, ¿no? Y entonces eso. Y ahí lo tenemos. Por eso un montón de gente no se molesta porque un rico se comporte como rico, pero sí le molesta que ese sujeto de izquierda que consideraban que no era rico se comporte como rico y entonces viaje y entonces se compre algo. Y por eso ahora hay toda esta fijación en ver si Petro usaba cinturones de marca o pantalones de marca o zapatos de marca o cuántos bolsos tenía Cristina o cuánta
digamos, estas cosas. Y en cambio puede haber un montón de gente que sale a defender a Noboa y dice, no, pero si son sus carros, que se muevan sus carros, ¿por qué porque es resentido y envidioso? Entonces creo que eso es una parte, pero hay mucho más de fondo. Pero creo que la primera parte de la explicación es, dejemos de pensar que esto no es una planificación, es una planificación completa. Y uno lo puede ver aquí en Ecuador. O sea, creo que hoy para cualquiera de nosotros es claro, los análisis además eso lo están mostrando y es importante ver que además los medios no lo replican mucho. La supresión supuesta de ministerios no ha ido de la mano, por ejemplo, con la supresión de cargos públicos. Es decir, mientras menos ministerios hay en el Ecuador, hay más cargos públicos, ¿sí? Pero supuestamente el que hizo obeso al Estado fue Correa y todo esto. Pero hoy usted tiene un montón de cargos que se están duplicando. Tiene personas como Julio Neira, por ejemplo, que acumula 10, 11 cargos públicos. A nadie nos aclaran, por ejemplo, cuál es su sueldo, si es uno solo, si son 11, ¿no? Ese tipo de cosas que se nos presentan. Y eso nos muestra que ahí hay un plan. El plan es que cada vez haya menos supervisión, porque usted, por ejemplo, en el ámbito miren que el Ministerio de Agricultura y el de Producción se juntan, por ejemplo, y eso hace que usted ponga en la misma balanza a un campesino que al dueño de una empresa, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber menos supervisión para los proyectos, para las adjudicaciones, para todo esto. Eso es un plan muy claro del gobierno de Noboa, por ejemplo, ¿no? Y que yo veo que era el mismo plan que tenía Milei y que lo ejecutó, su famoso descabezamiento con motosierra de todos los ministerios, y que va a ser el que va a ser Abelardo de la Espriella. Y todo eso es un plan coordinado por un montón de élites de nuestros países que se benefician de eso y que tal vez lo que encuentran, o sea, yo no sé si puedo sostener la hipótesis de que Estados Unidos organiza todo esto, tanto como que Estados Unidos es un muy buen canal de comunicación para todas esas élites de estos países que coordinan sus acciones de esa forma y que efectivamente desde ese modo sí protegen intereses de Estados Unidos en nuestros países, y por eso a Estados Unidos le conviene que suban esos candidatos, ¿no? Y apoya de la manera en la que puede a través de diferentes medios. Sí, justamente con esto que menciona me trae a colación una pregunta o una duda que me surgía respecto a esto, y es, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Conocemos el antecedente de la doctrina Monroe, que fue este intento de subyugar o mantener totalmente dominadas las economías y los territorios de América Latina, y no solo de América Latina, sino de las periferias. Recientemente Donald Trump mencionó algo sobre la doctrina Monroe, intentando ponerse a sí mismo en este plan de intentar controlar los medios, los territorios y todas estas formas. Considero que a un nivel económico y político enfrentamos una crisis total del imperio y de la hegemonía estadounidense. Entonces podría pensar de que las maneras que está intentando Estados Unidos mantenerse en este ejercicio de dominación sobre los territorios de América Latina es esto: intentar articularse junto con los proyectos oligárquicos de estados, como mencionó, para los ricos. Entonces, ¿de qué manera cree que influye o cuáles son estos intereses particulares que tiene Estados Unidos sobre el territorio de América Latina, y cuál podría ser la incidencia que ha tenido en esta nueva caracterización o esta nueva articulación de los gobiernos de derecha que vemos? Van desde el reciente ataque que tuvo y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tomó la legitimidad sobre ese territorio, hasta Chile con el presidente José Antonio Kast, quien también ha sido cuestionado por sus antecedentes personales, sus antecedentes políticos y cuál es su nuevo plan de gobierno, pensando en esta desarticulación planificada, pero que intenta parecer como algo improvisado. Nos responde a una nueva duda, nos pone un nuevo paradigma de cuál es el papel que ahora nosotros tenemos. Hablamos de organizaciones estudiantiles, de organizaciones de militantes, de organizaciones de izquierda. ¿Cómo pueden ponerse o sobreponerse a estas nuevas dificultades que se nos vienen en el paradigma de las derechas en América Latina? Bueno, son dos preguntas en una, pero creo que hay un elemento clave. O sea, es decir, la perspectiva que quiere Estados Unidos creo que siempre ha sido clara. Ellos tienen un interés en recursos de todo tipo, ¿no? Recursos renovables, no renovables, accesos, tránsitos, ¿sí? Creo que eso es. A eso hay que sumarle que geopolíticamente, pues evidentemente Estados Unidos está enfrentando, digamos, este gran proceso que ya parece hoy una verdad de perogrullo que simplemente uno repite como lorito, pero que es cierta, que tiene que ver con la pérdida de hegemonía, digamos, frente a otras instancias como Rusia y China, que sí efectivamente han logrado
tener cada vez ya no solo, digamos, una inserción en el discurso, en la cultura no popular, sino que ya lo hacen en términos ya concretos de inversiones, de control, ¿no? Sobre ciertos tránsitos marítimos, aéreos, etcétera, sobre el acceso a recursos, sobre el acceso a la explotación y todo eso. Entonces, evidentemente, frente a esa pérdida, tienen que radicalizar, pero yo insisto igual que aquí, o sea, creo que, digamos, el éxito de las derechas es que terminamos en esta discusión de los loquitos, del loquito Milei, del bobito Noboa, incluso del loco Trump. Pero creo que tenemos que ver que detrás de ellos hay unas maquinarias mucho más grandes. Es decir, Trump posiblemente solo es una persona, digamos, muy particular en su forma de ser, que dice las cosas, digamos así, de una manera como muy, muy directa, muy abierta, sin filtros, ¿no? Pero no es Trump. Es decir, detrás de él hay toda una maquinaria donde yo tiendo a interpretar incluso casi que Trump es más bien como una constante falla, es decir, ellos tienen que ir haciendo correcciones constantes sobre las cosas en las que Trump se equivoca. Pero eso, y que realmente, digamos, son unos poderes que la mayoría de nosotros no podemos discernir, ver, identificar, pero que sabemos que están, son los poderes globales muy fuertes. Ahora, claro, pareciera que cuando yo digo esto estoy haciendo como una suerte de narrativa de película de James Bond con un villano de fondo, pero creo que sí podemos analizar claramente que los capitales transnacionales tienden a converger, tienden a coordinarse en acciones y que esas acciones coordinadas pues pueden ejercer un montón de maquinarias de poder hacia otros específicos lugares. Ahora, el hecho, digamos, de esto, ¿qué perspectivas implica para la movilización social? Yo creo que es muy clara, o sea, Milei, Kast, ahora Abelardo de la Espriella, todos los gobernantes de derecha, su primera discusión fuerte tiene que ver con apelar a unos sujetos que nunca han sido y de golpe se han vuelto las víctimas de la movilización social. Los vendedores, los emprendedores, la ciudadanía que vive en barrios y casas con cierto nivel de seguridad. Y entonces, apelando a ellos, construye un discurso de si quieren protestar, protesten, pero si me cierran una calle voy a sacar, ¿no? a la fuerza pública, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy fuerte. Es decir, ahora sí estamos enfrentando una perspectiva enorme de violencia, ¿no? De una amenaza de violencia que creo que las movilizaciones de 2019 para acá nos han mostrado que cada vez más las fuerzas del orden en nuestros países están casi que con una sed de venganza, ¿no? Porque evidentemente el discurso de la izquierda, muy del lado de la defensa de la ciudadanía, ha sido el de desfinanciar este tipo de fuerzas públicas. En Colombia tenemos, por ejemplo, una larga tradición que ha pedido, por ejemplo, que se elimine el SMAT, por ejemplo, que es esta fuerza antichoque que sale para las marchas y que tiene a su cargo la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos de los últimos años, violaciones que antes las atribuíamos al ejército o incluso a grupos paramilitares. Ahora los que las llevan a cabo son estas fuerzas que salen a combatir las protestas. Y es interesante que en Colombia nos tomó más de 3 décadas cerrar el Departamento Administrativo de Seguridad, que era como un ente de seguridad adscrito a presidencia y no ni al ejército ni a la policía, y que se dedicó literalmente a perseguir, asesinar y silenciar a líderes sociales de todo tipo. Creo que uno de los casos más representativos es el involucramiento del DAS en el asesinato de Jaime Garzón, por ejemplo. Y nos costó mucho tiempo cerrar el DAS, nos costó 3 décadas cerrar el DAS. Y a pesar de eso, ya que llevamos tal vez un tiempo muy similar sufriendo las consecuencias y siendo damnificados de la acción del SMAT, no hay poder humano que logre que se cierre y que se cambie, digamos, la lógica del SMAT. Y este presidente Abelardo de la Espriella llega con el discurso de voy a sacar al SMAT y voy a fortalecer a esta gente y voy a darle dinero. Y aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos la promesa de la impunidad, de voy a declararlos, cierto, héroes nacionales, voy a
a darles indultos, ¿sí? Creo que la política de Patricia Bullrich en Argentina es la misma, digamos, ¿no? Desde que ella era intendente y manejaba la policía hasta ahora que está ya en la diputación, igual tiene esta misma perspectiva y sigue siendo, digamos, a pesar de ciertas críticas, sigue siendo el cancerbero que defiende a Milei, digamos, a través de estas formas de ejercicio de la violencia. Entonces, creo que hay un panorama complicado para la movilización social. Yo creería que digamos, si estuviéramos en América Latina hace 30 años, tal vez ese es el escenario ideal generalmente para la oposición, porque sabía moverse, sabía generar estas movilizaciones, sabía hacer las cosas. Yo creo que en cambio actualmente, no sé, siento en América Latina que hay como... O sea, a pesar de experiencias como lo de la primera línea en las manifestaciones más recientes en Colombia y todo esto, como que si hay una desconexión, un quiebre entre esa movilización más fuerte, es decir, esa juventud que, si usted quiere ponerle nombres, la juventud de inicios de los 2000 éramos todos millennials, ¿sí? Y todas estas nuevas generaciones no sabemos si están dispuestas a esa movilización, a poner el cuerpo, ¿no? Como estaba. Y en realidad es que nadie tendría que poner el cuerpo a la violencia, pero había una generación dispuesta a poner ese cuerpo. No sé si ahora estamos frente a esa, no sé si eso puede llegar a provocar, digamos, otras cosas y pues claro, el miedo va a ser cada vez más fuerte. Entonces, frente a la movilización social, yo veo cada vez, digamos, me siento... digamos, no quiero decir desconfianza porque pareciera como que yo le delego a la movilización social que cambie las cosas, pero más bien tengo temor de que la movilización social va a ser cada vez más reprimida en estos gobiernos, porque saben que es tal vez lo único que les puede quitar legitimidad, ¿no? Tienen a empresarios, tienen a otra gente haciendo las cosas, la movilización está. Entonces, yo lo veo complicado. Hay movimientos estudiantiles, sí, pero pensémoslo aquí en el Ecuador, es decir... La última gran movilización por el presupuesto universitario fue en medio de la pandemia, fue en el gobierno Lazo, y de allá para acá ha habido al menos 4 recortes presupuestarios más y no se ha podido frenar. De nuevo, yo soy profesor, no quiero decir que los estudiantes son los únicos que tienen que ir a salir, nosotros tampoco hemos hecho ese trabajo y en parte tiene que ver con que pues todos tenemos un temor, ¿no? Tanto de la violencia como del temor normal, básico, la pérdida de los trabajos, la precariedad laboral, ¿no? Que paradójicamente es el discurso de estos manes, es decir, ellos supuestamente entran a los gobiernos diciendo que van a terminar con la precarización y la precarización más bien se vuelve una amenaza constante para lograr esta lucha de clases entre los que están mejor y los que menos en nuestros países. Entiendo. Es un paradigma bastante complejo a nivel de la violencia estructural, corporativa, institucional, pero aún así debe recaer en una capacidad de agencia de los estudiantes. Creo que ha sido muy fructífero la discusión sobre el papel de las derechas, cómo entendemos las derechas, cuál es nuestro papel frente a ellas incluso, y sobre todo intentar cambiar un poco los discursos o las narrativas que, como mencionó, pueden ser muy recurrentes, ¿no? Sobre el mal llamado gobierno improvisado o sobre cuál es la articulación y los intereses afines de potencias y capitales transnacionales. Quiero agradecerle mucho por su participación, ha sido bastante importante los discursos y los conceptos que nos ha brindado. Asimismo, quiero agradecer a la cafetería Miel y Chocolate y a ustedes, comunidad universitaria. Gracias. Gracias. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder.